Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez para sumergirnos en un nuevo drama, un nuevo chisme, una nueva historia que, déjenme decirles, tiene todos los ingredientes para volarnos la cabeza. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un rumor que ha corrido como la pólvora y que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Infidelidad? ¿Ruptura? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Vamos a desentrañar este culebrón turco que quizás no viste venir, pero que te va a tener pegado a la pantalla hasta el final. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucha información. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos a fondo los dramas de la farándula, los chismes más jugosos y las noticias más impactantes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que yo siga creando contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones sobre Kerem y Hande. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, para muchos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance floreció a la vista del público, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de likes, sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático increíble, y sus fans, que se hacían llamar Anker, un acrónimo de sus nombres, los adoraban y los idealizaban como la pareja perfecta. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, la realidad a veces puede ser muy diferente a la fantasía. Y así fue como, de repente, los rumores de crisis en la relación comenzaron a circular. Al principio muchos los atribuyeron a simples especulaciones de la prensa del corazón, pero a medida que pasaba el tiempo y la pareja se mostraba cada vez más distante, la preocupación entre sus fans crecía exponencialmente. Las fotos en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas conjuntas disminuyeron drásticamente y las declaraciones públicas se tornaron ambiguas y evasivas. Era evidente que algo no andaba bien. Y fue entonces cuando surgió el rumor bomba, una supuesta infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Esta acusación, como era de esperarse, incendió las redes sociales y dividió a los fans de Anker en dos bandos, los que creían ciegamente en la inocencia de Kerem, y los que, basándose en ciertos indicios y testimonios anónimos, daban por hecho la infidelidad. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Cuáles son las pruebas o indicios que apuntan a una posible infidelidad por parte de Kerem? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La principal fuente de este rumor es un portal de noticias del corazón turco, conocido por sus exclusivas y, en ocasiones, por sus informaciones no confirmadas. Según este portal, Kerem habría tenido un acercamiento más que amistoso con una compañera de reparto durante el rodaje de un proyecto en el extranjero. El nombre de la supuesta tercera en discordia nunca fue revelado oficialmente, pero la prensa y las redes sociales se encargaron de especular y señalar a varias actrices que habían trabajado con Kerem en los últimos meses. Se rumoreaba que se trataba de una actriz extranjera, con la que Kerem habría compartido escenas románticas y con la que habría tenido una conexión especial fuera del set. La falta de confirmación solo alimentó la imaginación de muchos, creando un torbellino de nombres y teorías. Algunos apuntaban a una actriz italiana con quien Kerem había rodado un comercial de perfumes, mientras que otros mencionaban a una estrella española con quien había coincidido en un festival de cine. Obviamente, hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba irrefutable de esta supuesta infidelidad. No hay fotos comprometedoras, ni vídeos, ni testimonios directos que confirmen la relación extramarital de Kerem. Sin embargo, la falta de desmentido oficial por parte de Kerem y Hande, sumado a la evidente distancia entre ambos, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. La ausencia de una defensa pública contundente por parte de Kerem fue interpretada por muchos como una señal de culpabilidad, aunque sus defensores argumentaban que simplemente estaba intentando proteger a Hande del escrutinio público. Muchos se preguntaban por qué Kerem no salía a desmentir categóricamente las acusaciones, si realmente eran falsas. Algunos argumentaban que quizás prefería mantener silencio para evitar darle más bombo al asunto y proteger la privacidad de Hande. Otros, en cambio, creían que su silencio era una forma de admitir implícitamente la veracidad de los rumores. Era un juego de interpretaciones constantes donde cada gesto, cada mirada, cada silencio se analizaba con lupa. Por su parte, Hande Erçel se mantuvo prácticamente al margen de toda esta polémica. No hizo declaraciones públicas sobre el tema, ni confirmó ni desmintió los rumores de infidelidad. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos creían que estaba devastada por la traición y que necesitaba tiempo para procesar lo sucedido.
Otros, en cambio, pensaban que estaba intentando proteger su imagen pública y que no quería verse envuelta en un escándalo mediático. Algunos analistas de la farándula incluso sugirieron que Ande podría estar utilizando el silencio como una estrategia para mantener el interés del público y aumentar su propia popularidad. Una jugada arriesgada, pero que podría haber funcionado. Lo cierto es que el silencio de Ande y Kerem, lejos de apaciguar los rumores, los avivó aún más. La prensa del corazón se cebó con la historia, publicando todo tipo de especulaciones y teorías sobre la ruptura de la pareja. Se analizaban cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera la infidelidad. Cada me gusta en Instagram, cada comentario en Twitter, se convertía en una potencial bomba informativa. La situación se tornó aún más tensa cuando se anunció oficialmente la ruptura de Kerem y Ande. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo entre sus fans, que se sintieron devastados por el fin de la relación. Muchos culparon a Kerem por la ruptura, acusándolo de haber traicionado la confianza de Ande y de haber destruido el sueño de Anker. Se crearon hashtags de apoyo a Ande y de repudio a Kerem, inundando las redes sociales de mensajes de dolor y decepción. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que las relaciones terminan y que no siempre hay un culpable. Argumentaban que ambos eran jóvenes y tenían derecho a explorar diferentes caminos en sus vidas. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Fue realmente la infidelidad de Kerem la causa principal del fin de la relación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Si bien la infidelidad fue el rumor que más fuerza cobró, también se barajaron otras posibles causas para la ruptura. Y es aquí donde debemos profundizar un poco más. Algunos medios de comunicación apuntaron a las diferencias irreconciliables entre Kerem y Ande. Se decía que tenían personalidades muy diferentes, que sus estilos de vida no encajaban y que sus proyectos profesionales los mantenían alejados durante largos periodos de tiempo. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Kerem era mucho más extrovertido y aventurero, mientras que Ande prefería una vida más tranquila y hogareña. Esta disparidad de personalidades, que al principio podía parecer complementaria, con el tiempo se convirtió en una fuente de fricción constante. Otros, en cambio, sugirieron que la presión mediática y la constante atención del público habían desgastado la relación, haciendo que fuera imposible mantenerla a flote. Ser una de las parejas más queridas de Turquía también tenía sus desventajas. Cada paso que daban era observado y analizado por millones de personas. La falta de privacidad y la constante intromisión de la prensa en su vida personal terminaron por afectar la relación. También se habló de la posibilidad de que Ande se sintiera asfixiada por la relación y que necesitara espacio para dedicarse a sus propios proyectos y a su crecimiento personal. Recordemos que Ande es una de las actrices más solicitadas en Turquía y que tiene una agenda muy apretada. Quizás la relación con Kerem, con toda la atención mediática que conllevaba, le estaba impidiendo desarrollarse plenamente como actriz y como persona. Se rumoreaba que Ande quería enfocarse en proyectos más ambiciosos y que sentía que la relación con Kerem la estaba limitando. En cuanto a Kerem, también se especuló con la posibilidad de que estuviera buscando nuevos horizontes profesionales y que no estuviera dispuesto a renunciar a ciertas oportunidades por mantener la relación con Ande. Recordemos que Kerem es un actor ambicioso y que tiene grandes aspiraciones a nivel internacional. Quizás la relación con Ande, aunque la quisiera mucho, lo estaba frenando de alguna manera en su carrera. Se decía que Kerem tenía ofertas para trabajar en Hollywood y que no quería perder la oportunidad de probar suerte en el mercado internacional. Analizando los eventos desde una perspectiva más amplia, la presión de los fans también jugó un papel importante. La idealización de la pareja Anker era tan fuerte que cualquier desviación de la imagen perfecta que proyectaban era vista como una traición. Esta presión constante para mantener las apariencias pudo haber generado un estrés adicional en la relación, contribuyendo a su eventual ruptura. Además, la necesidad de mantener contentos a los fans pudo haber impedido que ambos expresaran abiertamente sus verdaderos sentimientos y necesidades, lo que a la larga pudo haber erosionado la confianza y la comunicación entre ellos. Sea cual sea la verdadera razón de la ruptura, lo cierto es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin. Y aunque muchos fans de Anker todavía guardan la esperanza de una reconciliación, la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han emprendido nuevos caminos por separado. Después de la ruptura, Kerem se ha enfocado en su carrera como actor y productor. Ha participado en varios proyectos internacionales y ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles. También se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Su agenda de trabajo lo ha mantenido viajando por todo el mundo, consolidando su imagen como un actor de talla internacional. Se ha rumoreado que está trabajando en un proyecto secreto en Hollywood, lo que podría catapultar su carrera a un nivel aún mayor.
Por su parte, Hande ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y respetadas del país. También ha incursionado en el mundo de la moda y ha colaborado con importantes marcas internacionales. Al igual que Kerem, se le ha vinculado con varios hombres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación oficial. Hande ha utilizado su plataforma para defender causas sociales y ha participado activamente en campañas de concientización sobre temas importantes. Su imagen pública se ha fortalecido como una mujer independiente, talentosa y comprometida. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta infidelidad de Kerem Bürsin? Bueno, después de analizar todas las pruebas, los rumores y las especulaciones, creo que es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado. Como dije al principio, no existe ninguna prueba irrefutable de que Kerem haya sido infiel a Hande. Los rumores se basan en testimonios anónimos y en informaciones no confirmadas por fuentes oficiales. La falta de transparencia en este tipo de situaciones alimenta aún más la especulación, pero es fundamental recordar que la verdad completa a menudo permanece oculta detrás de las puertas cerradas de la vida privada de las celebridades. Es posible que Kerem haya tenido un acercamiento más que amistoso con otra mujer, pero también es posible que todo sea una invención de la prensa del corazón para generar polémica y vender más revistas. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad con certeza, a menos que Kerem o Hande decidan hablar abiertamente sobre el tema. Y honestamente, ¿por qué deberían hacerlo? Su vida privada es asunto suyo, y no tienen la obligación de satisfacer la curiosidad del público. En cualquier caso, creo que es importante respetar la privacidad de ambos y no juzgarlos sin tener todas las pruebas. Las relaciones son complicadas y a veces terminan por razones que solo conocen las personas involucradas. No tenemos derecho a meternos en su vida privada ni a juzgar sus decisiones. Además, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y desafíos. Juzgarlos duramente sin conocer todos los hechos es injusto e irrespetuoso. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento como actores y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Tanto Kerem como Hande son dos personas muy talentosas y merecen todo el éxito del mundo. Espero que ambos encuentren la felicidad, tanto en su vida personal como profesional. Que puedan seguir creciendo como artistas y como personas, y que encuentren el amor verdadero en el momento adecuado. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre el culebrón turco de Kerem Bürsin y Hande Erçel. He tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles todas las perspectivas sobre este tema tan controvertido. En resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Kerem y Hande, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los rumores de infidelidad por parte de Kerem y las posibles causas de la ruptura. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de ambos y de no juzgarlos sin tener todas las pruebas. También hemos explorado el impacto de la presión mediática y de los fans en la relación, y cómo las diferencias de personalidad y los objetivos profesionales individuales pudieron haber contribuido a la ruptura. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación y a formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande, y que nosotros solo podemos especular y analizar la información que nos llega. Al final del día, lo más importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen nuestro respeto y consideración. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem fue infiel a Hande? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Pero por favor, recuerden mantener el respeto y la objetividad en sus comentarios. No queremos convertir esta sección en un campo de batalla de acusaciones e insultos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Su apoyo es fundamental para que yo siga creciendo y creando contenido para ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para explorar. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.